El 12 de septiembre de 2025, los astrónomos identificaron un objeto que revolucionó casi todo lo que creían sobre el comportamiento del universo. Un cuerpo masivo surgió de las profundidades del espacio interestelar, deslumbrando en el cielo con una cola 5 veces más ancha que una luna llena. Era tan vasto y luminoso que incluso astrónomos aficionados con telescopios caseros podían observarlo con claridad. En cuestión de horas, los investigadores confirmaron que no se trataba de un cometa común. Era mucho más grande, brillante y inusual que cualquier otro registrado hasta entonces. Oficialmente designado como C-2025 R2, y ahora conocido comúnmente como SWAN, su sola llegada habría sido histórica, pero lo que realmente sorprendió a los científicos fue el momento. Otro objeto, el ya controvertido 3I Atlas, también se acercaba al Sol al mismo tiempo, acercándose rápidamente desde el lado opuesto del cielo. Se predijo que ambos objetos alcanzarían su aproximación más cercana al Sol en el mismo periodo de 10 días. Ambos quedarían oscurecidos por un intenso resplandor solar durante la fase más crítica de su paso, y ambos ya mostraban comportamientos que desafían las leyes físicas establecidas. La probabilidad de que dos llegadas interestelares tan extremas ocurran juntas es tan pequeña que algunos investigadores han dejado de llamarla coincidencia y han empezado a usar discretamente la palabra misión. Un visitante anómalo ya era bastante inquietante. La llegada de un segundo objeto, estimado casi 100 veces más grande y moviéndose por el mismo corredor solar, sugiere que podríamos no estar observando desechos cósmicos aleatorios. Podríamos estar presenciando un evento coordinado. A medida que se acumulaban las observaciones, lo que destacaba de SWAN no era solo su inmensa escala, sino también su comportamiento. A diferencia de los cometas convencionales que dispersan la luz de forma predecible, los reflejos de SWAN mostraban características metálicas, incluyendo firmas consistentes con el níquel y el cobalto, materiales comúnmente utilizados por los humanos para crear aleaciones resilientes y resistentes a la corrosión. Algunos científicos comenzaron a referirse a él como la fortaleza. Mientras que la mayoría de los cometas se fragmentan o se debilitan bajo una intensa tensión solar, este objeto parecía reforzado, manteniendo una curva de brillo estable que los modelos naturales de hilo y polvo no pueden explicar. Su enorme cola, de una longitud sin precedentes, no fluía caóticamente como vapor. En cambio, exhibía variaciones tenues pero rítmicas, como si microráfagas controladas ajustaran sutilmente su trayectoria. La imagen que ahora enfrentan los científicos es inquietante. Algo similar a una estructura del tamaño de un rascacielos flotando en el espacio, envuelta en un halo luminoso que podría no ser gas, sino una envoltura electromagnética que desvía el viento solar. Sin embargo, aún más inquietante que su tamaño es su cronometraje. Mientras que SWAN parece enorme y fortificado, su contraparte más pequeña, 3I Atlas, se comporta más como una sonda. Aquile errático, muestra aceleraciones repentinas y cambios en la coloración de la cola, que desafían toda explicación natural completa. Juntos, no parecen transeúntes aleatorios, se asemejan a componentes de un solo sistema, dos elementos distintos que convergen simultáneamente en el Sol, ocultos a la observación durante el periodo en que su verdadera actividad podría desplegarse. Cuando los astrónomos cartografiaron las trayectorias de entrada de SWAN y Atlas en la esfera celeste, surgió un patrón extraordinario. SWAN se aproximó desde Acuario, mientras que Atlas llegó desde Sagitario, regiones separadas por más de una cuarta parte del firmamento. A pesar de estas trayectorias de entrada radicalmente diferentes, ambos objetos cruzaron el sistema solar interior a distancias solares casi idénticas, alcanzando el perihelio con tan solo 3 días de diferencia. Estadísticamente, este grado de sincronización roza lo imposible. Los cometas aleatorios llegan en lapsos de décadas o siglos, no en intervalos tan estrechos como este. Luego vino el apagón. Del 8 al 18 de octubre, el resplandor del Sol imposibilitó la observación directa, cegando los telescopios en el preciso momento en que SWAN y Atlas alcanzaron su máxima proximidad al Sol, y potencialmente entre sí. Para muchos observadores, esto parecía menos mala suerte y más coordinación, como si sus trayectorias estuvieran diseñadas para cruzarse bajo la única condición que nos impide observar. Dos anomalías que llegan juntas, organizando su encuentro dentro de la única ventana donde la Tierra no puede ver. En mecánica orbital, esto a veces se describe como un corredor, una estrecha alineación de espacio y tiempo que es extremadamente improbable que se forme por casualidad. Este corredor ha obligado a la comunidad científica a enfrentarse a una pregunta profundamente incómoda. ¿Qué pasaría si estos objetos no solo estuvieran pasando, sino que convergieran deliberadamente? Más allá de la geometría orbital, las mediciones de energía han suscitado aún mayor preocupación. Atlas ya había asombrado a los investigadores con ráfagas de aceleración que se asemejan a empujes controlados, cada una de las cuales requiere una energía comparable
a la de múltiples centrales nucleares. Swan, sin embargo, eclipsa incluso eso. Su producción de energía implícita alcanza niveles decenas de miles de gigavatios superiores a la capacidad energética total de la Tierra. Ningún núcleo cometario conocido puede explicar tal producción. Su reflectividad metálica, su halo persistente y sus emisiones rítmicas no apuntan a una desgasificación natural, sino a una regulación, como si sistemas basados en plasma la controlaran activamente. La idea de la propulsión artificial, antes relegada a la ciencia ficción, ahora circula discretamente entre los científicos, que ya no pueden ignorar las cifras. Igualmente preocupante es la sincronización de esos pulsos de energía. Son lo suficientemente regulares como para asemejarse a una señalización intencional, y lo suficientemente estructurados como para sugerir comunicación. Algunos investigadores han comenzado a referirse a Swan no como una fortaleza, sino como un faro. Si Atlas se comporta como un dron de maniobras, Swan podría ser algo mucho más grande, un portaaviones o una estructura de mando diseñada para sobrevivir durante millones de años en el espacio interestelar. Con un periodo orbital estimado en más de 22,000 años, Swan podría haber pasado por nuestra región mucho antes de la historia registrada, quizás incluso durante la última glaciación. De ser así, su visita anterior podría haber dejado ecos en antiguos mitos, grabados o advertencias transmitidas de generación en generación. Ahora ha regresado, alineado una vez más con otra anomalía, como para recordarnos que la inteligencia podría no ser exclusiva de la Tierra. Justo cuando la atención mundial alcanzaba su punto álgido, se hizo el silencio. La NASA, la ESA y otras agencias limitaron discretamente la publicación de datos, suspendiendo las imágenes de alta resolución y el seguimiento por radar durante los días exactos en que Swan y Atlas estaban más cerca del Sol. Públicamente, se explicó que esto era un protocolo rutinario de seguridad para conjunciones solares. En privado, las comunicaciones filtradas sugerían algo más deliberado. Las instrucciones enfatizaban evitar los comentarios públicos, denegar el acceso a los conjuntos de datos sin procesar y redirigir las propuestas de observación independientes. El apagón no fue solo una consecuencia de la física, fue impuesto. Ese silencio institucional solo intensificó los esfuerzos de los astrónomos independientes. A través de foros en línea y redes privadas, los observadores continuaron monitoreando el cielo, negándose a apartar la mirada. Grupos como el colectivo Averrow Tracker en España y la red de telescopios distribuidos de Bill Gates comenzaron a compartir cualquier fragmento de datos que pudieron capturar, intentando preservar la evidencia que los canales oficiales no divulgarían. Este esfuerzo comunitario ha alimentado la creciente especulación de que algo extraordinario se está desarrollando más allá de la vista pública, porque si Swan y Atlas realmente están convergiendo con intención, entonces la pregunta ya no es solo qué son, es por qué están aquí ahora. Y si su encuentro fue planeado, entonces la humanidad podría estar ya en medio de una misión que nunca estuvo destinada a ver. A medida que los telescopios seguían a Tree Atlas, comenzó a emerger un patrón profundamente inquietante. Su cola no solo brillaba, cambiaba de una forma que parecía intencionada. Durante varias semanas, los astrónomos registraron 3 eventos de aceleración distintos. Cada uno fue repentino, nítidamente definido y espaciado con una regularidad casi perfecta. Cada ráfaga coincidía con un cambio inusual en el color de la cola. A veces se inclinaba hacia el rojo, luego se desvanecía a la neutralidad, para luego volver a su estado original, como si algún sistema oculto estuviera afinando su emisión. La desgasificación natural de un cometa se desarrolla gradualmente, impulsada por el calentamiento solar y la liberación de presión. Lo que Atlas exhibió, en cambio, fue abrupto, rítmico y controlado. Los cálculos mostraron que cada aceleración requeriría una energía comparable a la de 10 centrales nucleares operando a plena capacidad. Para un cuerpo hecho de hilo y polvo, esto desafiaba la razón. Para una máquina, no. Al mismo tiempo, la inmensa estructura de SW parecía reflejar este comportamiento a una escala mucho mayor. Su colosal cola no se extendía caóticamente, sino que pulsaba con ráfagas débiles y mesuradas, cada una alterando sutilmente su trayectoria, como precisas correcciones de navegación. Un objeto era pequeño, ágil y reactivo. El otro era vasto, estable y aparentemente imparable. Juntos, no parecían escombros errantes. Se comportaban como participantes de una operación coordinada. Lo más inquietante de todo era que sus eventos de propulsión no ocurrían de forma independiente. Parecían sincronizados. La mecánica orbital suele ser la base sólida en la que se basan los astrónomos para obtener certeza. En este caso, esa certeza se volvió profundamente inquietante. Swan y Atlas, a pesar de entrar en el sistema solar desde regiones completamente diferentes de la galaxia, se alinearon dentro del mismo estrecho corredor de espacio y tiempo. Sus distancias de perihelio, sus aproximaciones más cercanas al Sol, estaban separadas por solo 50 millones de kilómetros,
menos que la distancia entre la Tierra y Marte. Su diferencia temporal fue de solo 3 días. Y todo esto ocurrió durante la ventana de conjunción solar exacta en la que los telescopios terrestres quedaron cegados por el resplandor. Para los investigadores acostumbrados a siglos de datos cometarios, nunca se había visto algo así. Los visitantes interestelares suelen llegar esporádicamente, separados por décadas o más, con trayectorias dispersas aleatoriamente en el tiempo y el espacio. Aquí, sin embargo, había 2 anomalías que se cruzaban en el mismo corredor en una sincronía casi perfecta, como guiadas por un horario que operaba a una escala mucho más allá de la percepción humana. Era como si el Sol mismo no fuera simplemente un ancla gravitacional, sino un punto de encuentro, un centro de encuentros que apenas comenzamos a reconocer. Cuando la coincidencia no logra explicar un patrón, el diseño se convierte en la única explicación posible. Y cada vez más, incluso las voces más contenidas de la astronomía estaban dispuestas a admitirlo. Esto no parecía natural, parecía artificial. Cuando los científicos compararon la producción de energía de ambos objetos, la incredulidad se transformó en temor. Los breves impulsos de Atlas liberaron energía del orden de 10 gigavatios, suficiente para abastecer a importantes regiones metropolitanas. Swan, en cambio, exhibió una luminosidad sostenida, lo que implicaba una producción cercana a los 10.000 gigavatios, superando la producción total de energía de la Tierra. Ningún proceso natural conocido podría explicar una energía tan estable e inmensa. Los cometas subliman el hielo. Los asteroides reflejan la luz solar. Nada mantiene ese nivel de producción sin desintegrarse. La especulación se intensificó. Algunos propusieron que Swan captaba energía solar directamente, utilizando el Sol como una enorme estación de recarga. Otros sugirieron que su superficie metálica estaba diseñada para capturar la radiación y convertirla en propulsión controlada. Voces más radicales argumentaron que no era un cometa en absoluto, sino una construcción similar a una fortaleza, cuya cola brillante era el efecto visible del escudo de plasma. La idea más inquietante era que esta energía no estaba destinada al movimiento, sino a la transmisión. Una baliza que enviaba señales no hacia la Tierra, sino hacia el espacio profundo. Si eso fuera cierto, Swan no solo estaba de visita, estaba informando. Y nunca se suponía que recibiéramos el mensaje. A medida que ambos objetos se acercaban al perihelio, las instituciones encargadas de la transparencia comenzaron a retirarse. La NASA, la ESA y la ISRO redujeron las actualizaciones, restringieron el acceso a la telemetría en vivo y rechazaron las solicitudes de datos sin procesar del web y otros observatorios. Información que antes estaba disponible públicamente fue repentinamente retenida. Las explicaciones oficiales apuntaron a protocolos rutinarios de conjunción y procesos de revisión interna. Sin embargo, en privado, los astrónomos hablaron de directivas explícitas de guardar silencio. Las solicitudes de información devolvieron archivos con gran cantidad de información censurada. Las filtraciones del personal del observatorio sugirieron que los equipos de investigación fueron reasignados, las colaboraciones disueltas y la transmisión de datos de los telescopios bloqueada. Esta no fue la precaución habitual ante la incertidumbre científica. Fue un apagón intencional. En respuesta, astrónomos independientes llenaron el vacío. Red de telescopios caseros, satélites reutilizados y intercambios de datos cifrados entraron en acción, decididos a observar lo que los gobiernos no revelaban. Con cada silencio oficial, la especulación se intensificaba. Algo extraordinario se estaba desarrollando, algo tan perturbador que el silencio mismo se había convertido en una herramienta de control. Porque cuando los descubrimientos amenazan más que los modelos científicos, cuando desafían la autoridad y el poder, la verdad rara vez se niega rotundamente, se oculta, o hacia. En este caso, ese ocultamiento podría ser la evidencia más alarmante de todas. A medida que Swan y Atlas continuaban su avance hacia el interior, los investigadores comenzaron a reexaminar registros antiguos, no por desesperación, sino porque el periodo orbital proyectado por Swan revelaba algo asombroso. Aproximadamente cada 22.554 años, el objeto regresaba. Este periodo coincide estrechamente con el final de la última glaciación. De repente, sitios arqueológicos como Göbekli Tepe cobraron una importancia renovada. Sus pilares de piedra muestran grabados de símbolos celestiales, espirales e imágenes enfocadas en el cielo que, según algunos investigadores, podrían representar objetos de largo periodo que brillaban en cielos prehistóricos. Imaginemos a los primeros humanos observando una estructura radiante, vasta y antinatural, que dominaba los cielos, dejando tal impresión que se convirtió en mito, advertencia o memoria sagrada grabada en piedra. Si Swan hubiera aparecido antes, es posible que civilizaciones antiguas lo hubieran presenciado, y su paso se hubiera preservado como profecía o presagio divino.
Si este ciclo se ha repetido más allá del alcance de la historia registrada, entonces lo que estamos viendo ahora podría no ser un primer encuentro, sino un retorno. Tras declaraciones oficiales e informes cuidadosamente redactados, se informaba de operaciones silenciosas. Fuentes hablaban de una sonda clasificada lanzada desde una plataforma orbital encubierta, destinada a probar la verdadera naturaleza de Swan, equipada con escáneres de partículas avanzados diseñados para penetrar la cola cegadora y capturar datos estructurales de alta resolución. La sonda nunca completó su misión. A poco más de 1 millón de kilómetros del objetivo, su señal se desvaneció abruptamente. Al principio, los analistas sospecharon un fallo de los sistemas. Entonces llegó la imagen final, un reflejo, un eco fractal de la propia sonda, como si Swan la hubiera escaneado y reflejado con perfecta precisión. Segundos después, la señal se desvaneció en el silencio. Los ingenieros que revisaban los datos describieron lo que creían que la sonda encontró: una barrera de energía, un campo reticular similar a una jaula de Faraday, diseñado no solo para proteger, sino para repeler la intrusión. Si esta interpretación es correcta, entonces SW no solo está transitando por el espacio, está protegido, alerta y responde activamente a cualquier cosa que se acerque demasiado. Las implicaciones son profundamente inquietantes. No solo es inmenso en escala, sino que parece poseer conciencia. Las lecturas espectroscópicas del web introdujeron una capa adicional de complejidad. En lugar de la combinación habitual de hilo, polvo y silicatos típica de los cometas, el espectro de SW reveló compuestos orgánicos complejos, incluyendo hidrocarburos aromáticos policíclicos. Estas moléculas no presentaban una distribución caótica ni aleatoria. Parecían refinadas, estructuradas y excepcionalmente uniformes, hasta el punto de que algunos científicos sugirieron que parecían fabricadas en lugar de naturales. Estos compuestos son fundamentales para la biología, precursores de los aminoácidos, la materia prima a partir de la cual puede surgir la vida. A diferencia de las mezclas químicas desordenadas presentes en los cometas primitivos, las firmas orgánicas de SW eran limpias y precisas, casi desconcertantemente perfectas. Esto condujo a una hipótesis radical. SW podría no ser simplemente una máquina, sino un portador, un recipiente de semillas diseñado para transportar, preservar o incluso dispersar la vida a través de los sistemas estelares. Si Atlas funciona como un dron, ágil y adaptable, y Swan sirve como una fortaleza, enorme y protegida, entonces juntos podrían representar diferentes componentes de una operación ancestral y de larga duración: observación, protección y quizás expansión. Si ese es el caso, el papel de la Tierra en esta secuencia podría no ser accidental. Podríamos ser parte de un proceso que comenzó decenas de miles de años antes de que nuestra especie aprendiera a mirar al cielo. A medida que el periodo de apagón se profundizaba, observadores independientes comenzaron a notar algo que pocos estaban dispuestos a declarar abiertamente. Las trayectorias de Atlas y SWN no se cruzaban por casualidad, propendían a alinearse deliberadamente hacia la misma región del espacio, convergiendo en un corredor que las acercaba al Sol. Para cuerpos naturales, este nivel de precisión sería absurdo. Sin embargo, el movimiento se asemejaba a una navegación intencionada, como barcos que se aproximan a un puerto para un encuentro. Algunos teóricos propusieron que el propio Sol funcionaba como un centro de energía, un lugar donde ambos objetos podían recargarse. Otros sugirieron que el encuentro fue un intercambio, con Atlas entregando los datos acumulados y Swan actuando como un archivo o transmisor a largo plazo a destinos mucho más allá de nuestro sistema solar. La idea más inquietante, sin embargo, era que esta convergencia no se trataba de ellos en absoluto, se trataba de nosotros, la humanidad finalmente equipada con instrumentos lo suficientemente sensibles como hombres para percibirlos. Podría haberse convertido en parte de la secuencia. Si estos objetos han pasado desapercibidos durante milenios, ¿por qué ahora se alinean tan clara y visiblemente justo cuando podemos observarlos? Quizás el verdadero encuentro no sea entre Swan y Atlas, sino entre su misión y nuestra conciencia. Mientras el web seguía centrándose en SW, los científicos descubrieron algo tan inesperado que los primeros informes fueron discretamente minimizados. El objeto no solo reflejaba la luz solar, emitía radiación en una banda de frecuencia prácticamente inexistente en el universo natural, situada entre los rayos X suaves y los rayos gamma. Los cometas y asteroides no generan emisiones estructuradas en este rango. Sin embargo, SW pulsaba con notable precisión, como si transmitiera intervalos codificados. Estas emisiones saturaron los detectores terrestres más pequeños, e incluso causaron ceguera temporal en los sensores de un prototipo de conjunto de telescopios en Australia.
Los ingenieros describieron el fenómeno como una interferencia deliberada, el tipo de efecto diseñado para desactivar los sistemas de observación. Por primera vez, la especulación pasó de la curiosidad a la preocupación. No se trataba de una simple fortaleza. Podría ser estratégica, diseñada para controlar qué podía observarla y qué no, donde los anteriores visitantes interestelares eran silenciosos y evasivos. Swann era asertivo, disruptivo, alterando no solo su entorno, sino también nuestros instrumentos. Entonces llegó la señal. Los observadores satelitales aficionados detectaron una potente explosión de energía originada en SWN, dirigida no hacia la Tierra, sino hacia la Luna. La transmisión fue estratificada y compleja, estructurada en amplitud, frecuencia, polarización y patrones armónicos. Los lingüistas, matemáticos y criptógrafos que examinaron los datos notaron que no se parecía a un lenguaje, sino a un código ejecutable, un conjunto de instrucciones en lugar de un mensaje. Cuando los analistas de redes del espacio profundo triangularon la emisión, confirmaron su destino, una región específica de la superficie lunar asociada con densas concentraciones de masa bajo la corteza. Estos mascons lunares han desconcertado a los científicos durante décadas. Graves anomalías que desafían una explicación geológica completa. La implicación era escalofriante. ¿Y si SW no solo estuviera observando la Luna? ¿Y si estuviera activando algo oculto bajo su superficie, algo latente, esperando la señal correcta? De ser así, la Luna, asumida durante mucho tiempo como una compañera pasiva, podría ser parte de un sistema más grande que nunca comprendimos por completo. A medida que el SWN se acercaba, las estaciones de monitoreo de todo el mundo comenzaron a detectar perturbaciones no en el espacio, sino dentro de la Tierra. Magnetómetros en varios continentes registraron pulsos sincronizados cada 43 segundos, coincidiendo perfectamente con el ciclo de emisión del SWN. Sismógrafos en la Antártida, Sudamérica y Asia registraron vibraciones de frecuencia ultrabaja, no relacionadas con el movimiento tectónico. Aún más inquietante, las especies migratorias de todo el planeta, aves, ballenas, insectos, alteraron sus patrones de navegación simultáneamente, como si respondieran a una referencia magnética que hubiera cambiado repentinamente. La Tierra misma pareció resonar, como si recordara algo enterrado hace mucho tiempo en su estructura. Los científicos debatieron si estos efectos eran coincidencias, artefactos solares o consecuencias indirectas de la presencia del SWN. Pero para quienes observaban de cerca, la conclusión era inevitable. Ya no se trataba de un evento que se desarrollaba en algún lugar distante. Nos había alcanzado vibrando a través de nuestro planeta e influyendo en sistemas que creíamos independientes del cosmos. Para entonces, una narrativa demasiado perturbadora como para reconocerla abiertamente comenzó a tomar forma entre astrónomos y teóricos. ¿Y si el extraño visitante interestelar detectado en 2017 hubiera sido la clave? Una sonda silenciosa, probando su preparación, esperando un detonante. ¿Y si Atlas y SW juntos representaban la clave? El explorador y la fortaleza, el mensajero y el guardián. Uno pequeño, rápido y adaptable, recopilando información. El otro vasto, protegido, portando la energía y la autoridad para activar algo antiguo e inmenso. Una coincidencia inquietante alimentó esta idea. Durante uno de los ciclos de emisión más intensos de SWN, ambas naves espaciales Voyager se desviaron brevemente del protocolo estándar, transmitiendo ráfagas de datos que los analistas aún no pueden decodificar, como si sistemas inactivos hubieran sido despertados. Si esta interpretación es correcta, la llegada de SWN no es el comienzo de una historia, sino la continuación de una que comenzó mucho antes de que existiera la humanidad, escrita en ciclos incrustados en el propio espacio, el telescopio espacial James. Webb fue diseñado para mirar hacia el exterior, estudiar la luz primitiva del universo y desentrañar la historia de galaxias desaparecidas. En cambio, nos ha hecho reflexionar, obligándonos a considerar que la historia podría no haber tratado nunca sobre estrellas distantes. Swann y Atlas no llegaron a nuestro sistema solar por accidente. Su sincronización, su escala, sus maniobras imposibles y su silencio durante el apagón apuntan a una intención, una cerradura y una llave, un dron y una fortaleza. Un encuentro que no debía verse, y sin embargo, lo vimos. Eso lo cambia todo. Sugierco, por primera vez en la historia de la humanidad, quizá no hayamos interceptado un fenómeno aleatorio, sino una misión, una secuencia, un ciclo más antiguo que la civilización misma, que regresa precisamente cuando finalmente construimos las herramientas capaces de percibirlo. Guay, si eso es cierto, entonces la conclusión más inquietante surge de forma natural. Nunca fuimos los observadores, éramos lo observado. Los pulsos de SWN a través del campo magnético de la Tierra, sus transmisiones a la Luna,
Su resonancia a través de animales y sistemas geológicos implican que nuestro planeta ha formado parte de este marco mucho más tiempo del que jamás imaginamos. La fortaleza no está aquí por casualidad. Atlas no está aquí solo. Juntos, podrían pertenecer a un sistema que aún no comprendemos, uno que ve la Tierra no como un accidente, sino como un nodo, un punto de datos, quizás incluso un objetivo. Y sepa, si desconoce si el propósito es el contacto, la siembra o la activación. Pero el silencio de nuestras instituciones y el apagón forzado hablan más fuerte que cualquier declaración oficial. Buscábamos respuestas y en cambio nos encontramos ante un espejo. Swan y Atlas no son meras anomalías astronómicas. Podrían ser evidencia de que hemos cruzado un umbral, un punto en el que el universo comienza a responder. Lo más inquietante no es que no entendamos lo que está sucediendo, es la posibilidad de que nunca debimos hacerlo. La pregunta ahora no es si la humanidad establecerá contacto, sino si ya lo ha hecho. Y si la verdadera señal no fue la que recibimos, sino la que enviamos simplemente al observar. Porque a veces la observación misma es el mensaje, el cosmos finalmente podría estar respondiendo.